La Escuela de Ingeniería de la Católica, y junto con la Universidad de Santa María, tienen un proyecto ya hace varios años que se llama Ingeniería 2030, que ha permitido hacer un montón de cosas colaborativamente, y una de ellas quizás es tener hoy día aquí al profesor Pablo Viveros, quien es ingeniero industrial de esa casa y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Sevilla bajo la guía del profesor Adolfo Crespo Márquez, ¿verdad? Y nos va a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la calidad de la data, cómo esta afecta y cómo se puede mejorar también. Así que es un temazo, digamos, porque si uno quiere usar estos modelos que han presentado los alumnos, necesita información de entrada y esa información puede ser muy ruidosa. Exacto. E incompleta. Bienvenido, malo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias a todos los presentes también, los que vinieron de la Santa María también, específicamente a la presentación. Muchas gracias. Y bueno, como bien introdujo Rodrigo, el tema que les voy a conversar hoy día y tratar de discutir, ojalá se pueda hacer aquí o posteriormente a la presentación, tiene que ver con la ruta del dato en beneficio de la reportabilidad efectiva. A ver, básicamente es una metodología que se construye a través de una mirada teórica y una mirada práctica en el equipo de operaciones del Departamento de Industrias. Desde sus inicios siempre tenemos un estrecho vínculo con la industria. Por lo tanto, permanentemente estamos aplicando diferentes temas, diferentes modelos, diferentes prácticas, y justamente lo que voy a presentar hoy día es el resultado de ese trabajo de los últimos años. Y es un trabajo en conjunto con diferentes profesores. A ver, la estructura de la presentación, la verdad que es bien simple. Primero un contexto y objetivos, luego la metodología, una aplicación muy breve, sin entrar en tanto detalle, algunas externalidades positivas, otras que pueden verse como una complejidad de aplicación, y finalmente las conclusiones del trabajo. Primero, dentro del contexto, revisemos cuál es el rol de la ingeniería con fiabilidad que hoy día existe principalmente en la industria. Y no solamente en la industria minera, que en la mayoría de los casos se han presentado respecto a esa industria, sino que hoy día, afortunadamente, dentro de la universidad tenemos algunos programas, al igual que la Católica, programas de extensión, donde mucho profesional viene y colabora con nosotros, tanto en los programas de maestría como en los programas también de diplomado. Y ellos nos cuentan que a lo largo de toda la industria, a lo largo de todo el país, los problemas son similares. Y el problema en relación a los datos es exactamente el mismo. O sea, siempre tengo un hermoso modelo, tengo una matemática espectacular, tengo un software que hace maravillas, pero lamentablemente el resultado que entrega, cero. ¿Por qué? Porque la base de datos con la cual cargo este sistema de información, cargo esta herramienta, no tiene la calidad y la cantidad de información pertinente al análisis. Entonces, dentro de ese rol, a mí me gustaría destacar que las personas que trabajan justamente en este rol tienen que preocuparse dentro de muchas actividades, pero fundamentalmente vamos a partir con lo más sencillo: la cuantificación del desempeño. Es decir, todos están preocupados de generar bases de datos, tener sus indicadores, presentarlo a través de un reporte a la gerencia y con eso identificar oportunidades. Segundo, todos los ingenieros de confiabilidad intentan representar la lógica de funcionamiento de su sistema. Hoy día tenemos lógicas tipo por redes, las redes de Petri, hay modelos RBD, que son los clásicos, hay modelos por cadenas de Markov, hay modelos por teoría de grafos. O sea, hay muchas herramientas que facilitan justamente esa representación. Y hoy día es una tarea que el ingeniero tiene que desarrollar. Tercero, algunas veces tiene que actuar en este rol de psicólogo, porque tiene que buscar la comunicación entre la gente de operaciones, la gente de mantenimiento y generar la conciliación. Por lo tanto, también tiene que estar permanentemente en esta comunicación entre áreas. Y finalmente, creo que además tiene que hacerse cargo de los sistemas de información y de la gestión de estos. Justamente en el trabajo que voy a presentar, en la práctica, nosotros integramos algunos sistemas de información que unos están derechamente dedicados a la captura, otros al procesamiento y otros a la reportabilidad. Y hoy día el ingeniero de confiabilidad también tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, en esa mirada, tratando de resumir un poco la oportunidad, es que estamos frente a una problemática que es transversal. Los datos siempre son un problema. Segundo, es un desafío latente, dado que es en directo beneficio de la eficiencia y de la eficacia
que tienen las decisiones que se toman día a día. Tercero, la problemática obviamente exige que exista una vinculación entre una investigación científica, digamos la universidad, centros de investigación, y la industria. Es decir, la vinculación pasa a ser una externalidad positiva dentro de esta problemática, entendámoslo así como una oportunidad. Cuarto, requiere conocimientos transversales. La persona, el ingeniero que participa en este rol, está obligado, y dicho de buena manera, está obligado a aprender diferentes funciones, diferentes actividades transversales dentro de toda la cadena de valor que tiene un proceso productivo. Por lo tanto, el profesional que implemente estas prácticas, el profesional que se hace cargo de este rol, es un profesional integral. Y finalmente, creo que hoy día lo hemos visto y ha sido un resultado por el cual tiene mucho interés de investigación, es que también dentro de la propuesta hay un alto potencial comercial. O sea, cada vez que uno genera algo nuevo, se transforma en un proyecto. Entonces, el objetivo básicamente es sistematizar un conjunto de prácticas particularmente vinculadas a la ruta del dato para diagnosticar, analizar, controlar el desempeño de los activos de un proceso productivo. Y por lo tanto, esta propuesta de valor que se va a elaborar permite tomar decisiones oportunas en el instante que correspondan y efectivas. Y obviamente bajo un marco con ciertos drivers que son un estándar, poder generar cierta práctica que se repita y se mantenga en la empresa, bajo un esquema de innovación y creatividad, dado que hay harto valor justamente en el diseño de esta propuesta, indicadores y reportabilidad de alto impacto, y finalmente un alcance de integración tecnológica que, como bien vimos en algunas presentaciones anteriores, hoy día la tecnología va en ese camino. Como lo dijo el señor Vitar, el dato es un problema y el negocio del día de mañana se va a transformar en justamente cómo administrarlo y cómo hacemos uso de ese dato. Por lo tanto, es en directa coherencia con esa visión estratégica de largo plazo. La propuesta metodológica también es muy simple, son 6 pasos bien claros. El primero es implementar un sistema de registro, luego una definición del soporte tecnológico, luego el establecimiento de criterios para el análisis del sistema, integración y comunicación de los sistemas de información, diseño de indicadores y reportes efectivos, y finalmente comunicación, capacitación y creación de un conocimiento organizacional. Si hago una breve descripción de cada una de estas etapas, creo que el foco de esta implementación del sistema de registro está en, obviamente, que exista un registro de eventos, sea manual, sea automático, va a depender del grado de madurez que tiene la empresa, de los recursos, de la cantidad de objetivos que tienen de sus procesos, de la disponibilidad de tiempo de sus recursos. Generalmente es limitado el recurso humano, por lo tanto, obviamente nosotros fomentamos a que se incorpore tecnología. Segundo, que podamos rescatar tanto los eventos que son determinísticos. Pensemos en el plan, como lo comentó recién el alumno del profesor Rodrigo. Si queremos realmente planificar algo, tenemos que definir ciertos parámetros, y con eso vamos a evitar el riesgo de no embarrarla en el corto, mediano y largo plazo. Y obviamente también poder rescatar los eventos aleatorios, que son las fallas que siempre nos generan más de algún problema. Luego, tener directa coherencia en reconocer cuáles son los campos mínimos para poder hacer una correcta ingeniería de confiabilidad. Y esos campos son clásicos, no son más de 5 o 6 datos frente a cada evento, que tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con duración, que tiene que ver con el identificador técnico del elemento o del sistema, dependiendo el tipo de mantenimiento. También, idealmente, podemos catalogar el modo de falla, la potencial causa, y así podemos sumar. En la medida que seamos más ambiciosos, podemos ir aumentando esa base de datos. Pero al principio no van a ser más de 5 o 6 datos por cada evento que ocurra en el sistema. Y finalmente, que esto es fundamental, es estandarizar un proceso de validación y consolidación para decir, la data que tenemos es de calidad. ¿Ok? Por ejemplo, este es un proyecto que estamos desarrollando hoy día con una minera, y vemos que gracias justamente a que ellos manejan un sistema bastante robusto de captura de datos, ellos manejan en detalle, en este caso para los camiones, manejan en detalle la identificación del tipo de evento, pero un tipo de evento por turno. Si hacemos un análisis, esto fue un análisis que hicimos directamente en Excel, y tiramos en el tiempo lo que pasa en abril, mayo y junio, podemos ver de que el comportamiento del tiempo efectivo total de la flota, pensemos en un total máximo de 650, 660 horas,
no más del 60% es tiempo efectivo en producción. Es decir, todo el tiempo restante, y aquí están todas las categorías que responden a ese tiempo restante, el elemento, el equipo, el camión no produce. ¿De qué me sirve esto? Solamente en un simple gráfico, la verdad que no. Aquí hay un objetivo mayor, que es poder simular justamente cómo el sistema aguas abajo podría soportar un aumento de producción. Entonces, ¿qué es lo que evidenciamos en esta gráfica? Más allá de decir por qué ocurrió una tremenda reserva, bueno, eso es para ellos muy evidente porque en esos meses tienen conflictos con el clima. Y esto es derechamente nieve, lluvia, que no nos deja trabajar. Y aquí se evidencia y podemos validar que la data responde parcialmente a sus creencias o a sus estimaciones, que son fuera de la base de datos normal. Pero lo más importante acá es rescatar y decir, bueno, si yo quiero aumentar una capacidad de aguas abajo, a priori yo podría preguntar qué potencial de aumentar la capacidad tengo en mi flota de camiones. Y bueno, simplemente entonces vamos a ir a la catalogación donde dice suma de espera por el sistema de Chancao, que es planta. Y si vamos a ese tiempo, la verdad que ese en particular es lo que está en gris. Y la verdad que en porcentaje no es significativo. ¿Y eso qué me significa? Que si yo hago un aumento de capacidad aguas abajo, probablemente mi cuello de botella va a ser la flota de camiones. Y lo mismo con la flota de cargadores o la flota de palas, que pasa exactamente el mismo fenómeno. Por lo tanto, si yo tengo en mi proyecto visualizado un aumento de capacidad como planta, lamentablemente estoy obligado a ver cómo ser más eficiente en las pérdidas de tiempo efectivo y no necesariamente corresponden a la espera aguas abajo. Este es un ejemplo. Segunda etapa, definición del soporte tecnológico. Brevemente, ¿cuáles son los software más conocidos? Hoy día BI que existen, la verdad que tiene un protagonismo importante no solamente en Chile sino a nivel internacional. Osisoft es un monstruo en tecnología y tiene varios integradores que en Chile hoy día son los representantes, específicamente Contact, y ellos ofrecen sus productos y la verdad que son soluciones bastante importantes. Adicionalmente, los ERP clásicos que se usan en mantenimiento, tenemos un Ellipse, un Máximo, un SAP o simplemente un Excel, que también permite ser una base de datos que rescate y administre los datos. Y si nos vamos a Mina, podemos hablar de Modular, que también son bien reconocidos justamente por el famoso dispatch, que permiten administrar en tiempo real el estado, la ruta, la hora, la carga de todos los elementos que están en la línea. Entonces, la idea es poder definir cómo voy a trabajar. Esto ya es un proyecto, y es un proyecto que puede tomar por lo menos un año en definir correctamente cuál es la mejor herramienta. Estamos hablando de miles de dólares, por lo tanto no es tan sencillo decidir e implementar, porque el fracaso, la verdad que está a la vuelta de la puerta. Tercer punto, establecimiento de los criterios para el análisis del sistema. Entonces acá el foco está en los criterios de operación, si vamos a trabajar con cargas nominales, autonomía, capacidad ociosa u otras características. Vamos a hablar de las características de funcionamiento de los equipos, subsistemas y sistemas, todos los multiniveles que existen dentro del proceso productivo. Y por cierto, es importante, y el tercer punto, es poder definir cuál es el modelo de propagación. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero reconocer cuál es el impacto que tiene cada uno de los eventos, de cada elemento individual en mi sistema, sobre el proceso productivo. Por lo tanto, al momento de yo jerarquizar, no voy a la administración local o el reporte local. Voy a la pregunta, bueno, jerarquicemos, pero reconociendo cuál es el impacto que tiene cada elemento sobre la pérdida de producción sistémica. Y eso obviamente requiere el soporte de ciertas herramientas que hoy día están disponibles en el mercado, pero requieren cierta adaptación de forma que sea pertinente al proceso en modelamiento. Cuarto, integración y comunicación de los sistemas de información. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es el foco? Lenguaje y nomenclatura equivalente. Ver cómo se van a comunicar estos sistemas. Sinergia para los potenciales de análisis. Elemento integrador entre sistemas y herramientas. O sea, aquí también hay algunas herramientas muy simples. Pensemos en herramientas como Pareto, herramientas gráficas como Jackknife, que son gráficos muy locales, pertinentes a un análisis muy particular, pero si es que yo los integro correctamente en una lógica de análisis, se pueden transformar en una herramienta de toma de decisiones. Localmente, de mi punto de vista, creo que son bastante limitantes. En una mirada integral, creo que son bastante importantes. Y finalmente, establecer este proceso de consolidación también de la base de datos.
Ejemplo, tengo un SAP PM, tengo un PI y tengo un sistema que administra los eventos, consolida y arma una base de datos unificada para el posterior trabajo. A modo de ejemplo, en el mismo caso anterior, se integra BI y se integra Dispatch. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Porque yo estoy buscando una correlación en este análisis particularmente. En el eje derecho, de mi lado, tengo las toneladas métricas movilizadas por esta misma flota. Y en el lado izquierdo mío sería efectivamente la cantidad de horas efectivas en las cuales produzco la flota. Esto es por turno, ahí tengo un horizonte de los últimos 9 meses, 8 meses, ¿sí? Y la verdad que lo que yo puedo apreciar es que tengo un alto nivel de correlación. Es decir, veo que efectivamente BI está rescatando un nivel de producción que es consistente con el estado que tienen los activos en mina. ¿Cuál es un indicador sencillo, estadístico? Índice de Pearson, que me dice que existe una correlación cercana al 85%. Si esto yo lo quiero usar para simular o simplemente proyectar el comportamiento de la flota, básicamente yo podría simular los eventos que tiene cada elemento, particularmente la mina, correlacionarlo con un nivel de producción estimado aguas abajo y de esa forma definir escenarios que, dependiendo de los estados, estimo una capacidad de alimentación a planta. Entonces aquí veo que existe una correlación, las herramientas funcionan correctamente, tienen un lenguaje en común. Hubo que hacer un trabajo obviamente de consolidar la base de datos, pero puedo rescatar información valiosa. Quinto punto, diseño de indicadores y reportes efectivos. O sea, aquí el foco es muy simple: facilitar la toma de decisiones de forma oportuna, eficaz y eficiente. ¿Qué es lo que digo? Y lo represento a través de la siguiente propuesta. Hoy día tenemos indicadores, que son clásicos. Hay normativas, hay estándares, hay documentos formales que dicen cómo vamos a calcular cada uno de los indicadores principales del proceso. Por ejemplo, la disponibilidad, la utilización efectiva son los clásicos desde el punto de vista sistémico. Por sí solos, la verdad que no puedo hacer mucho más que llegar y complementar una adherencia a lo planificado versus lo realmente ejecutado. Si yo esto le integro un reporte clásico como es Pareto Jackknife con fiabilidad clásica, la verdad que puedo avanzar un nivel más. O sea, ya puedo comenzar a tomar ciertas decisiones probablemente a nivel local. Pero si esos indicadores y esos reportes locales yo los llevo a una lógica donde ahora puedo determinar fenómenos críticos, puedo determinar indicadores impactados en su efecto sobre el negocio, planes de acción y seguimiento en el mismo reporte. Es decir, tengo un reporte pasado que alimenta ahora cómo ha sido atendido durante los últimos 15 o 20 días. Y finalmente, puedo estimar cierta proyección y cierta tendencia del comportamiento de los mismos indicadores. Muy sencillo, pero pensemos en una media móvil de los últimos 3 meses y veo una tendencia si es que voy mejorando o voy empeorando el indicador. Es decir, la propuesta es: lo que estamos haciendo hoy día está bien. Hoy día tenemos indicadores, tenemos reportes, tenemos tecnología. Simplemente lo que desde nuestro punto de vista está faltando es la integración en un orden lógico que facilite la toma de decisiones. Un ejemplo sencillo: en una reunión que ocurre a las 7 de la mañana entre el gerente de mantenimiento y los ingenieros con fiabilidad y jefes de planificación, esas reuniones duran más de 20 minutos. Por lo tanto, si yo voy y tengo un reporte con puras planillas Excel, con todos los reportes de forma individualizada, difícilmente voy a reconocer en esos 20 minutos la oportunidad. Si llevo un reporte que tiene integralmente lo que el gerente quiere saber, porque este es un trabajo no de un ingeniero con fiabilidad autónomamente, sino que es de un nivel de cuestionamiento que parte desde la gerencia hasta la base. Por lo tanto, integra toda la cadena de la ruta del dato, desde la obtención hasta la interpretación. Y por último, comunicación, capacitación y creación de un conocimiento organizacional. O sea, aquí la idea es no verse enfrentado al típico problema que si uno de los ingenieros o incluso la misma gerencia se va, recién también se reconoció en una de las presentaciones que el nivel de rotación es tremendo, no perder todo el trabajo hecho. Por lo tanto, si yo soy capaz de estandarizar, de capacitar permanentemente a la gente que colabora en esta cadena de trabajo, obviamente voy a hacer que esto se transforme en un estándar de la empresa. Entonces el foco es la integración de todos los niveles pertinentes a la solución, capacitación y entrenamiento permanente,
procesos de consolidación y validación estandarizados, es decir, hay un protocolo, y fomento a la colaboración y participación. Idealmente algunos talleres donde la gente se relacione, participe, genere las confianzas, y de esa forma la comunicación va a ser más fluida. Bueno, ¿qué externalidad positiva tiene esa misma propuesta? La generación de un sistema de reportabilidad, que es desde el sistema de información integrado. Obviamente esto va a generar que exista una herramienta tecnológica que captura los criterios de análisis del sistema. Tengo además una herramienta de confiabilidad que, de acuerdo a lo que está definido estratégicamente como indicadores y como resultados que se quieren analizar, voy a tener requerimientos de su usuario final, voy a tener los análisis de confiabilidad, mis indicadores y mi reportabilidad efectiva. Y en resumen, con esta reportabilidad efectiva voy a dar un soporte y al mismo tiempo que ese soporte se transforme idealmente en una propuesta gráfica para tomar la decisión. Si yo resumo ciertos elementos clave en esta reportabilidad, creo que la primera parte fomenta el proceso de captura. Segundo, la herramienta tecnológica fomenta la integración. La herramienta de confiabilidad fomenta el análisis y la predicción, y finalmente la reportabilidad fomenta la toma de decisión. En cuanto al flujo de información, siendo bien claro, primero tenemos los eventos de detención, luego están los registros de estos eventos, la catalogación, análisis de los eventos y reportabilidad en su diseño, y finalmente la consolidación de estos reportes y la difusión. Eso sería un flujo de la información que es paralelo a esta ruta del dato y por supuesto a este sistema de reportabilidad. Algunas herramientas que existen, SEP, que es una herramienta que se comunica directamente con PI, hoy día está un Bloxy, un Vertu, un RMS, un Raptor, varias herramientas, y reportes tipo dashboard, que son los que facilitan en tiempo real tomar las decisiones. Aplicación. Una minera que tiene más de 300 unidades técnicas, sistemas de serie y carga distribuida, que básicamente los fraccionamientos. Es un trabajo que fueron 18 meses de proyecto y en este caso la capacidad de trabajo fueron 3 ingenieros especialistas en ingeniería de confiabilidad full time dedicados al proyecto. La ruta del dato, las herramientas que se integraron fueron PI, SEP, Excel, que muchas veces se miran menos, pero la verdad que Excel es una herramienta que facilita bastante el trabajo. Se utilizó el REDPRO y se llegaron a diferentes reportes, particularmente en confiabilidad, que era un reporte semanal, reporte diario de diferentes indicadores y análisis gráficos, un reporte semanal y un reporte mensual. Se definió en detalle la ruta del dato como procedimiento, que va desde, si hacemos una revisión muy rápida, la detención del equipo, detecto el tipo de evento, registro automático de eventos de detención, hora de detención y el equipo, catalogación de los eventos, modo de falla, detención operacional y algunas observaciones, consolidación de los eventos de detención, ajuste de tiempo, ajuste responsable de la detención. ¿Existe alguna modificación a ese nivel, dado que aquí tengo un PI que es automático y aquí tengo un SEP que es una discriminación manual, en este caso del operador? ¿Existe alguna modificación a este nivel de la base de datos ya generada? Si es un sí, obviamente debo actualizar la base de datos y consolidación final de los eventos de detención. Esto también se hace a nivel manual. Si es no, automáticamente voy a un proceso de descarga de la base de datos de cero. Posteriormente, hago una transformación de esa base de datos, dado que aquí hay lenguaje y formato no necesariamente estandarizado, al formato de la herramienta de confiabilidad. Hay un ordenamiento de campos, hay una eliminación de algunos splits que son, bueno, técnicamente son que hay eventos de forma simultánea que concatenadamente se presentan en las bases de datos y dificultan el trabajo y la manipulación de las mismas bases. Por lo tanto, hay que filtrar lo que genere ruido. Y creación de una base de datos en un punto CSV, que era justamente el formato de alimentación al software de fiabilidad. Luego hago un análisis de datos y reportes tipo RAM, lógica funcional, carga de la base de datos, análisis de datos pensando en los traslados y la inconsistencia. Hago la configuración del informe de confiabilidad, que ya está previamente definido y diseñado. Esto se hace finalmente entre la herramienta de confiabilidad y el portal web, que también fue un dashboard diseñado a la medida. Y finalmente se obtiene el reporte, que es la base para las reuniones de trabajo diarias, semanales, mensuales, quincenales, que se habían definido en el proyecto. Resultado, a ver, el resultado que presentamos acá, la verdad que no es solamente por nuestro trabajo. O sea, aquí hubo diferentes proyectos durante los 18 meses, donde
pasamos de un indicador de disponibilidad y utilización del 66 al 74 al 68 y al 89% de utilización. O sea, aquí operaciones realmente tuvo un proceso de aprendizaje, se integró afiatadamente con mantenimiento. En esta organización, que sirva como antecedente, había solamente un gerente y era de operaciones. Bajo él estaba la planificación y por lo tanto la comunicación, la verdad que era bastante simple, y el gerente de operaciones era bastante aliado de la confiabilidad, lo cual no siempre es así, pero en este caso había una creencia absoluta que la confiabilidad iba a apoyar. Tuvimos buenos resultados y creemos que contribuimos fuertemente en ese resultado, es decir, fuimos parte de este objetivo, que era justamente una meta que se había planteado en 2014. Externalidades, para ir finalizando. Primero, hay que reconocer que hay ciertas barreras de implementación. ¿Cuáles son principalmente? Que aquí hay que consensuar, y aquí esto es un trabajo bastante tedioso, porque hay que poner en comunicación a las personas. Hay que hacer que las personas quieran colaborar. Hay que hacer que gente que no tiene directamente relación con la confiabilidad colabore en beneficio de estos indicadores. Por lo tanto, es un trabajo bastante importante, pero tedioso al mismo tiempo. Segundo, hay una dependencia, obviamente, de mientras mayor tecnología está implementada en el sistema, algunos dicen que el error puede aumentar. Por lo tanto, existe una barrera en decir cómo aseguro que esa información esté realmente correcta. Por lo tanto, hay que implementar mecanismos de validación. Y finalmente, hay que diseñar obligadamente un proceso robusto de consolidación de datos. Finalmente, las externalidades positivas se pueden resumir en: tengo una sistematización como una buena práctica, hay una trazabilidad de eventos y de estados, hay una identificación de oportunidades y mejoras en el seguimiento, y obviamente soy capaz de identificar con claridad y con certeza cuáles son los elementos y los fenómenos críticos. Potencialidades: herramientas capaces de generar una buena base de datos, herramientas se convierten en cartas de navegación, y de alguna manera esta metodología fomenta la integración de todas las unidades dentro de la organización. O sea, no está cegada a mantenimiento, sino que obliga a la comunicación entre las áreas, que hoy día es una deficiencia cultural dentro de nuestras industrias. Conclusiones, muchachos. Metodología con un alto potencial de desarrollo investigativo y de aplicación industrial en diferentes campos o procesos productivos. Promueve la integración con herramientas de control de gestión actualmente utilizadas, 100% complementarias. Facilita la mejora continua y demanda del desarrollo tecnológico, tal como lo presentó el señor Vitar. Y finalmente, estructura y sistematiza una secuencia lógica de trabajo. Eso, muchas gracias.